Aló, aló, aló. ¿No me escuchan, verdad? Aló, aló. Oh, perdón. Ayudaría si lo prendiese, ¿no? No, sí está prendido. Ya, a ver, vamos a ver. Ya. Profesor, sería bueno que se pegue un poquito más. Ya, me lo pego un poco. Para que se potencie. Aló, aló. Aló, aló, aló. Aló. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Lo que no está funcionando son las diapositivas. Pero no importa, podemos ir sin... Tiene que ser con la diapositiva. Tiene que ser con la diapositiva. Si no, no. Bueno, ya que estamos hablando de las diapositivas, hasta que lo solucionen los hermanos, yo les había dicho de que las diapositivas, no, pero ustedes sí vieron las diapositivas en el video que salían con la imagen de Cipriano, ¿verdad? Digo eso porque acá también tengo otras citas de él en las que va a pasar lo mismo, que ya no se va a ver la foto. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no sé por qué es que no se ve la imagen de él, pero bueno. Muy bien, entonces retomamos. Estábamos conversando con uno de ustedes en el descanso y me estaban diciendo, mire, pero las cosas que Cipriano decía, la Iglesia Católica Romana las ha repetido a través de la historia y las ha usado en contra de los protestantes. La idea de que fuera de la Iglesia no hay salvación, de que la Iglesia es nuestra madre, ¿verdad? Todas estas cosas se han estado usando, ¿no? Entonces suena como que es católico romano. Y por eso es que seguramente no les ha gustado lo que ha estado diciendo Cipriano hasta ahora, pero vamos a ver de que cuando Cipriano escribe estas cosas, y él es el primero que populariza estos dichos vienen de él, casi se puede decir, vamos a ver que lo que él quiere decir no es lo que Roma quiere decir con eso. Y ahora vamos a ver, y esto es lo que yo digo que yo creo que les va a gustar más a ustedes, ¿no? Entonces, ya vimos un poco de los concilios que se celebraron durante la persecución y el asunto de los caídos, los que habían caído durante la persecución. Fíjense, el grado de organización que la Iglesia desarrolla para este tiempo es verdaderamente impresionante, porque vemos de que tienen estos concilios provinciales en los que vienen obispos que representan a las iglesias en toda una provincia y buscan un acuerdo para que se apliquen estas medidas en todas partes. Pero estos concilios, estas medidas no se limitan a las provincias. La iglesia está conectada a través de todo el imperio, porque ¿qué es lo que hace? Cipriano, como obispo de Cartago, la iglesia principal del norte de África, sirve como un medio para organizar a todas las iglesias del norte de África. Pero luego él va a comunicar lo que la iglesia de África decide a la iglesia de Roma. Y la iglesia de Roma va a servir para reunir a todos los de Italia. Y luego algo similar va a pasar con el obispo de Alejandría, con todos los de Egipto. Y entonces ven ustedes así como la iglesia está desarrollando una red de obispos
y verdaderamente impresionante, y es capaz de conectar a toda la iglesia en todo el imperio. Y a pesar de que no hay un concilio general, universal, ecuménico de todos, vemos que por medio de este diálogo, estas cartas que se escriben, la iglesia puede coordinar sus esfuerzos en todo el imperio, Y entonces vamos a ver ahora otra segunda controversia, que es lo que digo que les va a gustar más, ¿no? Y entonces, tal vez lo primero que Cipriano diga no les guste tanto, pero el final les va a gustar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que en este periodo de persecución se forman tres bandos, ¿verdad? Por un extremo de rigor está la iglesia de Novaciano, que dice que no se admiten a estos caídos de ninguna manera. Por otro lado, en el medio está la iglesia que representa Cipriano, que dice de que penitencia por toda la vida y que al final se les recibe de vuelta, y sí se les puede recibir de vuelta. Y los otros que dicen que lo que ya han hecho hasta el concilio es suficiente. Fíjense, después van a celebrarse otros concilios y Cipriano y los otros obispos de África van a tomar una posición un poco más mesurada, si se quiere decir, porque esa decisión de penitencia hasta el hecho de muerte, ellos la van a cambiar. Ya concilios posteriores van a decir de que no, bueno, ya los que han estado haciendo penitencias ya pueden ser readmitidos porque va a haber una nueva persecución y tienen que armarse para la batalla, dicen. Entonces ellos van a cambiar su posición. Pero luego va a surgir otro problema. Hay por lo menos tres comunidades que están compitiendo, ¿verdad? Cipriano está en comunión con el obispo de Roma, con los obispos de otras partes, entonces él se ve a sí mismo como el obispo católico en el sentido de que él es el que lo reconoce en las otras iglesias, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En este proceso, pues el crecimiento del cristianismo va a continuar y van a haber personas que se van a unir a estas comunidades alternativas y se van a bautizar ahí como cristianos. Pero luego van a estar considerando pues las diferencias entre estas comunidades y van a concluir que la iglesia de Cipriano es la iglesia legítima. ¿Y qué es lo que van a hacer estas personas? Van a venir a la iglesia de Cipriano y van a decir, me bautizaron a mí en esta otra iglesia. ¿Me tengo que volver a bautizar o vale o no vale? ¿No? A ver, ¿qué creen que dijo Cipriano? Tal vez eso no le guste tanto. Yo le dije que al final les va a gustar. ¿Qué creen que dijo Cipriano? Que no. ¿Por qué, hermano? Porque se supone que él dice, no, dentro de la iglesia está la salvación, y para él considera obviamente que bajo su mando es la iglesia. Claro, exacto. Exacto. Estos otros grupos no son parte de la iglesia. ¿A quién le pertenece el bautismo? Pues a la iglesia de Cristo. El bautismo le pertenece. Entonces dice, ustedes que vienen de otro lugar nunca han recibido bautismo. Lo que han hecho, le han echado un poco de agua sucia por la cabeza, pero no han sido bautizados, ¿verdad? El bautismo le pertenece a la iglesia, y la iglesia es una sola, y la iglesia está con el obispo, así que ustedes no han sido bautizados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él concluye. Pero como ese es un asunto que está afectando a varias iglesias, entonces en el año 255, los obispos de África se van a reunir y entonces van a adoptar esta posición de Cipriano, que ya la habían mencionado otro obispo de Cartago antes. Entonces están reafirmando esto. Y como es una pregunta que persiste, van a tener que ellos que reafirmar esa posición en el año 256. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes.
¿Quién se entera de esta postura de los africanos? El nuevo obispo de Roma. ¿Se acuerdan que yo les había dicho a ustedes de que lo habían elegido a un Cornelio? Bueno, Cornelio se muere. Y luego creo que ponen a otro más y luego a otro que se llamaba Esteban. Entonces, para este punto, el obispo de Roma se llama Esteban. Y Esteban de Roma, cuando se entera de lo que están haciendo los africanos, le dice, ustedes están yendo en contra de la práctica de la iglesia. En Roma no se rebautizaba a nadie. Aunque ellos vinieran de grupos heréticos, no se volvían a bautizar a las personas. Eso no quiere decir, hermanos, de que ellos reconocían que fuera de la iglesia había salvación. Solamente ellos decían que el bautismo no se repite. Estas personas no habían recibido el don del Espíritu Santo, pero sí habían sido bautizadas. Entonces el obispo de Roma decía, ¿qué es lo que se debe hacer con los que vienen de grupos heréticos? No se les rebautiza, pero sí se les impone las manos y se ora para que ellos reciban el don del Espíritu Santo y se les recibe como miembros de la iglesia, pero no se rebautiza, lo que decía Roma. Y entonces Esteban dice, ustedes, africanos, están yendo en contra de la práctica de la iglesia. Así que ustedes tienen que alinearse, ¿verdad? Y bueno, por eso vemos que ya se celebra, por eso se vuelve a celebrar en el 256 un concilio. Los obispos de Roma, de África, siguen la línea que habían tomado, no cambian de dirección, siguen la línea. Y entonces el obispo de Roma les dice, si ustedes no acatan lo que nosotros les estamos diciendo, los vamos a excomulgar. Fíjense las pretensiones del papado, qué tempranas son, qué tempranas son. Estamos a mediados del siglo III y ya hay obispos de Roma como Esteban que creen de que porque son obispos de Roma, el resto de la iglesia tiene que hacer lo que le dicen. Pero ¿qué responde Cipriano? ¿Y qué responden el resto de los? Yo leí esto en la parte que yo creo que les va a gustar a ustedes, me imagino, ¿verdad? ¿Qué creen que hacen? ¿Se someten a Roma o no? No se someten a Roma. Digo, no se someten a Roma. Cipriano considera que es más importante obedecer lo que él ve en las Escrituras que esta es lo que él considera tradiciones humanas que se han desarrollado en Roma. Eso parece protestante, ¿no? No es protestante, ¿no? Porque no es del siglo XVI, pero vemos algo parecido, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De todas maneras, que el obispo de Roma te esté diciendo, ustedes tienen que hacer eso, es un problema, porque se dan cuenta de que si los africanos no hacen eso, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a separar las iglesias de Roma con las iglesias de Italia, con las iglesias de África. Entonces es un problema, es un verdadero problema. Entonces lo tienen que pensar bien, ¿qué es lo que van a hacer? Una de las cosas que va a hacer Cipriano, va a estar consultando con los otros obispos africanos, pero aparte de eso, Cipriano le va a escribir a un obispo en una de las ciudades principales en Oriente. Recuerden de que lo que está pasando acá, Italia, Cartago, es en la parte occidental. Él le va a escribir a un obispo de Oriente, de una ciudad principal, y le va a decir, ¿qué piensas de todo esto? ¿No? Y el obispo que se llamaba Licinio, creo, Licinio, no. Bueno, ya me olvidé cómo se llamaba el obispo. Firmiliano, para que lo puedan buscar ustedes ahí. Firmiliano
Le dice bueno, no lo dice con estas palabras, estoy parafraseando. Le dice este loco de Roma, lo que no te das cuenta es si él amenaza con excomulgar a los otros, lo único que hace es, él se va a excomulgar a sí mismo de la iglesia. Fíjense con lo que dice. Cree que tiene el poder de excomulgar al resto de las iglesias. Pues si él se hace eso, lo único que va a hacer es que él se va a excomulgar a sí mismo de la iglesia. Fíjense lo que dice. Entonces, pues Cipriano, viendo que los de Oriente van más para su lado, pues convoca a segundo concilio en el mismo año del 251, y va a decir él lo siguiente. Y aquí es donde, pues no está la foto, pues no, pero fíjense lo que dice él. Y esto yo creo que les va a gustar. No sé qué es eso. No soy yo, les aseguro. Sí, no. A ver, creo que lo van a arreglar. Vamos a ver si lo arreglan para que me escuchen bien. Algo. Ya, ok, muy bien. Fíjense lo que dice. Abre la sesión Cipriano. Recuerden, Cipriano es el obispo principal, como él es el obispo de la capital de la provincia de África. Entonces están reunidos, creo que más de 80 obispos africanos. Él, pues, es el primero de ellos. Y él abre diciendo lo siguiente. Fíjense lo que dice. Queridísimos colegas, habéis oído lo que nuestro compañero en el episcopado jubayano me escribió pidiendo consejo a mí, humilde persona, acerca de la ilicitud y carácter profano del bautismo de los herejes. Y lo que yo le contesté, pensando lo que siempre he sostenido, que era conveniente bautizar y santificar con el bautismo a los herejes que se acercan a la iglesia. Entonces, dejen claro su posición. ¿Okay? Reitera cuál es su posición. Mi posición, le dice, colegas, es que tenemos que bautizar a los herejes. No se puede reconocer el bautismo de ellos, pero fíjense lo que él agrega. Solo resta que cada uno de nosotros diga acerca de este asunto lo que piensa, sin juzgar a nadie y sin revocar a ninguno el derecho que tiene de expresarse si pensase de manera diferente. O sea, fíjense, les he dicho, miren hermanos, ustedes ya saben lo que pienso yo, ¿verdad? Lo hemos dejado bien claro. Ahora, que cada uno diga lo que piensa y nadie tema expresar su opinión. Nadie tema expresar su opinión. Y dice, y ninguno de nosotros se constituye en obispo de obispos. Fíjense lo que le dice. Ninguno de nosotros se constituye en obispo de obispos. ¿A quién le está tirando él de taquito? Se está dando a Roma, pues. No hay un obispo de obispos, dice en la iglesia. Por eso es que él habla de muchos pastores, un solo rebaño. Pero por la misma razón que hay muchos pastores, ningún pastor se puede poner sobre el resto a decirles qué es lo que tiene que ser el resto. ¿Se dan cuenta? Ninguno de nosotros se constituye en obispo de obispos o fuerza a sus colegas a obedecer por necesidad con terror tiránico. O sea, o me obedeces o te excomulgo. O sea, nadie va a hacer eso, dice. O nadie debe hacer eso. Puesto que todo obispo tiene su propio arbitrio en razón de su libertad y de su propia potestad, y nadie puede ser juzgado por otro, ni puede él mismo juzgar a otros. Fíjense cómo entiende Cipriano el obispado. A pesar de que él mismo es el líder de los obispos africanos, él claramente ve que todos los obispos son iguales. Todos los obispos son iguales, y por la misma razón, ningún obispo se puede poner por encima del resto y andan mandándole a los otros lo que tienen que hacer.
sino más bien tiene que haber tolerancia y respeto a la diversidad de opiniones. Cada uno tiene el derecho de tomar su posición, pero se tiene que expresar en este diálogo, ¿verdad? Dice así, sigue. Pero esperemos el juicio universal de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que tiene potestad tanto para encomendarnos el gobierno de su iglesia como para juzgar nuestros actos. No hay, entonces, a ver, no hay un obispo de obispos, pero en otro sentido sí hay un obispo de obispos. ¿Quién es el obispo de los obispos? ¿O el pastor de los pastores? Jesús. Jesús es el pastor de los pastores y Él es el que va a juzgar lo que cada pastor decida. Pero ningún pastor se puede poner por encima de otros. Pero aún así tienen que dialogar, conversar y trabajar juntos para el bien de la iglesia. Entonces, ¿en qué termina esta historia? Bueno, todos los obispos, porque luego lo que va a pasar acá es que en el acta de este concilio se registra lo que dicen los otros obispos. Y básicamente todo el resto de obispos dice, estamos de acuerdo contigo, Cipriano. Y entonces la iglesia de África va a guardar sus convicciones y no le va a hacer caso al obispo de Roma, ¿no? Y entonces eso crea una división temporal entre Roma y Cartago y el África, pero después, como era cosa esto de Esteban, cuando Esteban se muere, pasa y las relaciones se normalizan. Pero acá no estamos hablando del papado, pero yo creo que es muy útil observar un par de cosas acá muy útiles. Fíjense, desde muy temprano, se pueden encontrar obispos de Roma que creen que por ser el obispo de Roma tienen la potestad de decirle al resto de la iglesia lo que tiene que hacer. Pero una pregunta clave, hermanos, porque un apologista católico romano le puede citar lo que dice Esteban, dice, ya ves, había un papado en el tercer siglo. Pero acá la pregunta clave, hermanos, para ver si es que hay un verdadero papado, no es solamente ver lo que el Papa dice acerca de sí mismo, sino cómo el resto de la iglesia responde a esas pretensiones. ¿Y cómo respondieron los africanos? No, nosotros vamos a hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. ¿Cómo responden los del Oriente? También lo mismo. ¿Se acuerdan que Firmiliano decía, este hombre cree que está excomulgando a la iglesia? Él solo es el que se excomulga. Entonces, y fíjense, todos estos obispos, Firmiliano, Cipriano, se consideran miembros de la iglesia católica. Porque ellos se consideran miembros de la iglesia católica. ¿Se dan cuenta entonces la diferencia que hay entre la iglesia católica antigua y la iglesia católica presente? La iglesia católica presente dice que es necesario someterse al obispo de Roma para ser miembros de la iglesia. ¿Se dan cuenta que eso no es lo que pensaba Cipriano? Cipriano no piensa que tú tienes que someterte al obispo de Roma para ser parte de la iglesia. Tampoco Firmiliano piensa, así tampoco pensaban todos los 80 obispos que estaban con él. Entonces, vemos que la iglesia católica antigua, porque ellos ya se consideraban miembros de la iglesia católica, no es igual a la iglesia católica moderna. Una cosa no es igual que la otra. Y lo que define a la iglesia católica romana es justamente pues esa sumisión al obispo de Roma. Y vemos que eso todavía no se encuentra en la iglesia en este tiempo. ¿Está bien? Esto creo que es útil para que lo vean, pero esto es un paréntesis. Al tema de nosotros, vemos de que esta decisión
la toma Cipriano con sus colegas. Finalmente, ¿qué le pasa a Cipriano? Va a surgir otra persecución. Y en esta otra persecución que surge, Cipriano ya no se va a exiliar, sino que él va a entender que Dios lo está llamando a este destino. Y entonces él se va a quedar y va a aceptar este llamado y él va a morir como un mártir. Lo curioso es de que la Iglesia Católica Romana lo celebra a Cipriano como un santo de la Iglesia. Él es San Cipriano de Cartago, pero como ustedes están aprendiendo, este es un santo que no se sometía al obispo de Roma, ¿no? Todo algo curioso ahí. Pero entonces, miren, para ver las lecciones que podemos aprender nosotros, recuerden que el tema de la iglesia acá es muchos pastores, un solo rebaño. ¿Cuáles son algunos principios de muchos pastores que encontramos en la práctica de Cipriano? Entonces, a modo de resumen, claramente, en el caso de Cipriano, bueno, ya está establecido el episcopado monárquico, que hay la idea de que solamente debe haber un solo obispo en la iglesia, pero vemos de que haya un solo obispo en cada iglesia de una ciudad, no quería decir de que no había colaboración pastoral, porque todos los obispos en una provincia y realmente en todo el imperio tenían que trabajar juntos. Pero vemos que en este tiempo se organizan básicamente según las provincias romanas en las que vivían, ¿no? Entonces, por eso es que Cipriano era el obispo de la capital de la provincia de África, y entonces él era, pues por virtud de su cargo, el líder de los obispos de la provincia de África. Entonces se organizaban de esa manera. Estos obispos en estas provincias tenían sus concilios que los celebraban ellos de manera regular, por lo menos parecen haberlo celebrado un concilio una vez al año, pero vemos que en algunos casos podían celebrar más de un concilio al año, como cuando pasó con el asunto con Esteban. Vemos que antes de que ellos se reuniesen en estos concilios para tratar temas de interés para todos, había una preparación previa. Cipriano, como el obispo principal, les escribía las cartas a los diferentes obispos explicando pues cuáles eran los asuntos, también explicando qué es lo que él pensaba acerca de estas cosas, y había este diálogo, esta comunicación, de cierta manera para preparar el camino para que cuando ya se reúnan, pues sea más fácil llegar a un acuerdo. De esa manera es una manera en la que Cipriano también ejercitaba su liderazgo como pastor principal en esta provincia. Pero a pesar de que hemos visto de que Cipriano tenía una función de liderazgo en esta organización, él creía firmemente de que todos los obispos eran iguales. A pesar de su rol de liderazgo, él es, si se quiere decir, hay un principio en la eclesiología que si no lo conocen, se los voy a contar ahora, el principio de primus, eso es en latín, primus inter pares, ¿qué quiere decir esto? Primero entre iguales. Entonces él tiene un rol de prominencia pero su voto de él no cuenta más que el voto de otro pastor. Por eso le decía, ustedes ya saben lo que yo creo, ahora que cada uno diga lo que cree. Entonces, los obispos son todos iguales, cada uno tiene el mismo voto, y lo ideal es que cuando se reúnan puedan llegar a un consenso. Eso es lo ideal, que cuando se reúnan pueda haber un consenso, pero muy importante notar que en este punto todavía hay la opción de tolerar líneas diferentes. ¿Se acuerdan de que Cipriano les dice, cada uno es libre de dar su opinión y que no se sientan amedrentados por el resto? Él en sus cartas vemos que él es capaz
de tolerar a alguien que crea diferente a él, pero lo que sí es necesario, cree él, de que si se toma una línea diferente, aún se mantenga la comunión entre los obispos, que sigamos nosotros compartiendo, que sigamos nosotros en comunión, aún si tomamos posturas diferentes, ¿verdad? Y pongo aquí tolerancia de diferencias entre los obispos verdaderamente católicos en el sentido de que no solamente tienen sana doctrina, son ortodoxos. Recuerden de que para este tiempo ya hay un estándar de ortodoxia. ¿Se acuerdan que el día de ayer vimos cuál es la regla de la fe? ¿Cuál era? El resumen de la enseñanza apostólica. Si alguien se salía de esa regla de la fe, se le consideraba un hereje. Entonces es necesario que los obispos sean ortodoxos, ¿verdad? Pero no tienen que estar de acuerdo en todo, tienen que estar de acuerdo en la fe apostólica, pero no tienen que estar de acuerdo en todo, en estas preguntas nuevas que se están tratando de resolver. Hay tolerancia para diferentes posturas, pero es necesario de que los obispos no se separen del resto, sino que se mantengan en comunión con los otros. Y vemos que también otra cosa que ocurre aquí es que vemos que hay un principio de soberanía provincial. Es decir, los obispos, miren, soberanía provincial con coordinación interprovincial. ¿Qué quiere decir eso? Habíamos dicho que los de Cartago se comunicaban con los de Italia, y los de Italia se comunicaban con los de Alejandría, los de Egipto. Y entonces había este diálogo, esta coordinación, pero a pesar de que había ese diálogo, había soberanía provincial en el sentido de que los de Italia no podían venir y decirle a los del África lo que tenían que hacer, como tampoco los de África podían ir y decirle a los de Italia lo que tenían que hacer, como tampoco un obispo podía venir a la iglesia y otro obispo y decirles qué es lo que tenían que hacer. ¿Se dan cuenta de esa comunión en diversidad? Y entonces vemos algunos principios que yo creo que que podrían ser muy útiles para el presente. Pero eso lo vamos a dejar para la conclusión, cuando ya hablemos de cómo aplicamos todo esto. Pero algunas otras prácticas relevantes, y esto es lo último que voy a compartir esta noche antes de darle la oportunidad para que hagan preguntas. Otras cosas que hacían los obispos del tiempo de Cipriano, que me parece que, si bien no tienen que ver directamente con la celebración de concilios, me parece de que les sería de interés y ayuda para usted. Primero, ¿cómo es que expresaban la comunión fuera de los concilios? Primero, vemos que oraban los unos por los otros cuando celebraban la Eucaristía, ¿no? O la Santa Cena. ¿Se acuerdan de que la Santa Cena es una señal de la unidad de la iglesia? Pablo dice de que porque hay un pan, también hay un solo cuerpo, dice, ¿verdad? Una sola iglesia, ¿no? Entonces, la Santa Cena se nos da, entre otras cosas, como un medio también para celebrar, señalar nuestra unidad. Entonces, en este contexto de celebración de la unidad, ya que las otras iglesias no pueden estar presentes, ¿verdad? Porque no pueden estar todos en un solo lugar, de todas maneras, celebran su relación espiritual, su unión espiritual, orando los unos por los otros, orando una iglesia por otras, cuando celebraban la Santa Cena. Otra cosa que hacían es hospitalidad. Cuando venía un hermano de Roma a Cartago, ¿qué es lo que se hacía? Se le recibía, se le daba hospedaje, se le daba ayuda, se le recibía como un hermano en la fe de Cristo, ¿verdad? Había también apoyo y alivio de necesidades. ¿Se acuerdan de que en algunos casos acá, bueno, los metían en la cárcel, los aprisionaban por la persecución? En otros casos, vemos que algunos cristianos los tomaban como esclavos y exigían un precio como recompensa para sacarlos. Entonces, cuando eran comunidades pobres, que no tenían los medios para solventar ese rescate, ¿qué es lo que hacían?
le escribían a las iglesias más grandes, más pudientes, como Cartago, para que pudieran ayudar. Y vemos que en alguna de las cartas vemos que Cipriano, vemos que los de África, los de Cartago, envían fondos a estas iglesias para que puedan rescatar a estos hermanos. Pero así se dan cuenta que eso se puede utilizar también, este apoyo alivio, de otras maneras también. ¿Se acuerdan lo que hacía Pablo entre los gentiles para la iglesia, para los pobres de Jerusalén? Una colecta para dar alivio a los pobres de Jerusalén, y de esa manera se mostraba la unidad que había entre gentiles y judíos con la fe de Cristo, ¿no? Entonces había apoyo, alivio, también había consultación. ¿Qué quiere decir eso? Que los obispos también se consultaban los unos con los otros, ¿verdad? Había a veces un obispo, le traía un problema y él no sabía qué hacer. ¿Qué es lo que hacía? Pues le escribía a Cipriano. Cipriano, me ha venido este asunto, no sé qué hacer, ¿qué me dices tú? ¿Verdad? Entonces había este apoyo, ¿no? Y esto es una ayuda grandísima, ¿no? Porque los pastores que están acá van a tener que reconocer que hay muchas veces que le traen problemas y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? ¿Y qué ayuda sería que tenga otro pastor más viejo, más experimentado, con más cancha, como dicen, que les pueda dar por lo menos alguna idea de lo que se podría hacer, ¿no? Consultación, eso también se hacía. Otra cosa que se hacía importante, que ya lo mencionamos, es la ordenación, y así es que se reconocían mutuamente. Cuando se moría un obispo en un lugar, ya habíamos dicho, ya que el obispo es el cargo más alto, no lo pueden ordenar los de abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Pues convocar a obispos de otras iglesias cercanas para que vengan y ordenen con la aprobación de la iglesia, porque al final estos obispos no conocen a los candidatos. La iglesia es la que va a tener que elegir, pero la iglesia no puede ordenar, entonces son los obispos los que ordenan a sus colegas. Y ordenando, fíjense que se reconocen mutuamente como obispos. O sea, si yo te ordeno a ti, yo te estoy reconociendo a ti como pastor, como mi colega. ¿Se dan cuenta? Los obispos que no podían venir por X motivo a ordenar, aún así enviaban una carta de felicitación reconociendo al nuevo pastor. ¿Se dan cuenta? Todo este mecanismo para comunicar la comunión que había entre estas iglesias, y en algunos casos extremos también podía haber intervención pastoral. ¿Cómo así? Pues habíamos visto que las provincias son soberanas. Pero ¿qué pasa cuando en una iglesia surge un obispo así matonesco, abusivo, medio hereje, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen las ovejas? ¿Verdad? En algunos casos, vemos que en el caso de Cipriano, se organizaban y les escribían a los obispos de otras iglesias: esto está pasando, ayúdennos, ¿verdad? Y entonces podían intervenir obispos de otros lados y escribirle, ¿no? Intervenir, ¿no? Claro que eso es, como digo, es un poco, como les digo, es un poco ya más extremo, porque se puede complicar ahí la cosa justamente por esta soberanía que había en este punto todavía, pero acá también es otra manera en la que vemos que se expresa la unidad, la hermandad y la comunión que hay entre pastores. Entonces, hermanos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Cómo es que vemos este principio que escribe Cipriano. Hemos visto, hay cosas que no les ha gustado de Cipriano, ¿verdad? Hay otras cosas que sí les ha gustado. Una de las cosas que nos gusta, a mí me gusta, es este principio: aunque somos muchos pastores, dice, pastoreamos un solo rebaño. Hemos visto cómo él ponía esto en práctica, y bueno, eso nos ayuda a entender un poco de cómo ya las cosas se van desarrollando. Vamos a ver el día de mañana, Dios mediante, cómo se sigue practicando este principio, pero lo vamos a ver aplicado a otras dos situaciones, que son los primeros concilios ecuménicos. Vamos a ver el día de mañana, Dios mediante, el concilio de Nicea. Saben que este año estamos celebrando el aniversario 1700
del Concilio de Nicea, vamos a hablar del Concilio de Nicea y también el Concilio de Constantinopla. Vamos a hablar acerca de eso, Dios mañana, si Dios lo permite. Pero una de las cosas ya antes de darle la oportunidad a ustedes que hagan preguntas o quejas, es que, fíjense, en el caso de Cipriano han visto unas cosas que no les ha gustado, ¿verdad? Han visto otras cosas que sí les ha gustado. Fíjense, la historia, el estudio de la historia es así. Ustedes en ningún momento van a encontrar a alguien que le va a gustar todo lo que hacen, como tampoco van a encontrar que hace todo malo, ¿no? Porque así es la vida, porque así es la vida. ¿O acaso ustedes hacen todo bien? Nosotros también nos recuerda esto, que nosotros mismos en nuestra propia experiencia, algunas veces metemos la pata, pero otras veces por la gracia de Dios podemos hacer las cosas buenas. Entonces esto nos da una buena dosis de realismo acerca de la vida cristiana. Pero bueno, esto es lo que tenía, hermanos, así que son las 9:03 y en este punto abrimos pues la sala para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de preguntas, comentarios, si tal vez algo no está claro, que podamos esclarecerlo en el tiempo que nos queda. A ver, acá tenemos una mano levantada, dos. Bueno, empezamos con con el hermano acá y luego vamos a la hermana. Una consulta con respecto en el capítulo 68 que habla acerca de Cipriano Esteban. En la carta indica que se dirige a la autoridad del Papa. Querías saber si ya estaba impuesto oficialmente el papado en ese tiempo. A ver, vamos a entender eso, ¿verdad? Cuando leen sus Biblias, se dan cuenta de que sus Biblias, al inicio de un párrafo, muchas veces tienen un título, ¿verdad? Les pregunto a ustedes, ¿ese título está en el texto original de la Biblia? No. Son cosas que se agregan, que los editores agregan para dar mayor entendimiento de lo que está leyendo. Lo que usted acaba de leer es algo así. Es un título que en este caso un editor católico romano está escribiendo para ayudarlos a entender. Pero en ese tiempo, el título de papa, ustedes saben que la palabra papa significa no papa que ustedes comen acá, sino, no le dicen al papa porque es redondo, ¿no? Le dicen papa porque papa significa padre, papá. Es una manera afectuosa de decir. Lo curioso es que en el tiempo de Cipriano, ese título de papa no se limitaba al obispo de Roma, sino que se podía aplicar a otros obispos. Interesantemente, en una carta, la Iglesia de Roma le escribe a Cipriano y se refiere a Cipriano como el Papa Cipriano. Entonces, en ese tiempo, el título de papa no estaba limitado al obispo de Roma, no había un papado en ese sentido. Y hemos visto en la práctica también que si se reconoce una preeminencia del obispo de Roma por ser el obispo de la capital, eso no quiere decir que se someten el resto de las iglesias a ellos. Y vemos que, de hecho, el término en este tiempo era suficientemente fluido para que sea aplicado a diferentes personas. Pastor, una consulta. ¿Cuál fue el rol de la mujer en el liderazgo principal en ese tiempo? Sí, bueno, lamentablemente en este tiempo ya vemos que se había limitado mucho el rol de la mujer. Digo lamentablemente porque cuando vemos en el Nuevo Testamento parece en la mujer tener un poco más de rol prominente en lo que hacían, ¿verdad? Pablo habla de colaboradoras que están con él, ¿no? Pero ya para este tiempo no hay ni obispas,
ni presbíteras, ni lo que hay. A ver, creo que es en el siglo V que se ve de una orden de diaconisas, pero que más se crea para ayudar a las mujeres en sus necesidades. A ver, para que entiendan un poco qué tipo de necesidades puede haber para que las mujeres atiendan, ¿no? Les puede tal vez a ustedes llamar la atención esto, pero en el siglo III, IV, parece que, por lo menos en algunas iglesias, el bautismo se celebraba con las personas totalmente desnudas. O sea, entraban al agua desnudos, porque en ese tiempo los baños públicos, la gente así se bañaba, pues, ¿no? Totalmente desnudo. Entonces, imagínense, el obispo no va a estar bautizando a las damas de esa manera, va a necesitar ayuda con eso, entonces hay unas diaconisas que están ayudando con esas cosas. No, pero en este tiempo, de hecho, se va a ver muy mal en este tiempo cuando surgen, en el siglo II hay un movimiento que se conoce el montanismo. El montanismo habla de ellos se llaman a sí mismos la nueva profecía. Y se le llama montanismo porque el líder principal se llamaba Montano, ¿verdad? Y Montano tenía 2 profetisas que lideraban el movimiento con él. Una de las razones por las cuales la iglesia lo va a rechazar es porque tiene profetisas. Pues, ¿no? Entonces ya para este tiempo, no, o sea, el liderazgo, el clérigo, o sea, los oficios oficiales, obispo, presbítero, diácono, están reservados para los varones. Buenas noches, hermanos. Dos. Ya. Con doble porción, usted, hermano. Bueno, no sé si tiene relevancia lo que digo, pero yo observo, o para mí es imposible dejar de advertir de la relevancia geopolítica que también se da, ¿no? O sea, si vemos, es decir, hay una pugna histórica, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay una pugna histórica muy fuerte entre Roma y Cartago, ¿no? Ajá. Acá, en el contexto, acaban de superar hace unos cuantos años las guerras púnicas, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que no los veo inocentes. Yo me imagino que los líderes de las iglesias son conscientes también de estos intereses de poder a los cuales siempre ha aspirado Roma. No sé si tiene que ver en este caso. Sí, no, definitivamente que sí. Es como que, imagínense, ¿no? Para aplicarlo a un contexto peruano, para que entendamos, ¿verdad? Es como que si el pastor principal sea chileno, ¿no? Y que él venga a querer decir a los pastores peruanos lo que tienen que hacer. No solamente está el principio bíblico, teológico del rol del pastor, pero también está el hecho de que él es chileno, pues, ¿no? Y nosotros con los chilenos tenemos una historia de conflicto, pero entonces seguramente que eso también va a alimentar entre los africanos el deseo de querer, pues, ser independientes, pues, no tener a un romano que le venga a decir lo que tiene que hacer, porque los romanos los sometieron a los africanos, pues, ellos son una provincia pero, o sea, se reconoce eso, pero no es solamente por eso que ellos toman esa línea, y sabemos que no es solamente, que es una cosa de los africanos, porque vemos que, por ejemplo, cuando Cipriano le escribe a Firmiliano toma el lado de Cipriano. Y una de las cosas que no hemos hablado hoy, porque pues no iba mucho el caso de muchos pastores, un solo rebaño, es de que algo similar ocurre a finales del siglo II, esto es antes, en el que un obispo romano le quiere decir a los obispos de Asia Menor, en Turquía, algo parecido. Ustedes están haciendo esto mal, tienen que hacerlo bien, o los vamos a excomulgar. Este es el obispo Víctor de Roma,
¿Y qué es lo que dicen los asiáticos encabezados por el obispo de Éfeso? Nosotros vamos a seguir las tradiciones que nosotros hemos recibido. Entonces, algo muy similar ocurre. Entonces vemos que no es solamente cosa de los africanos, ¿verdad? Pero sí, seguramente que también les influye a ellos el querer ser independientes, pues, ¿no? Y africanos, son africanos ellos. Sí, y eso me llevaba a la siguiente pregunta, porque como usted dice, estamos hablando de seres humanos, ¿no? Que no Sí. todo lo hacen bien o a veces por el motivo correcto, ¿no? Sin embargo, Dios en su gracia va actuando, incluso con decisiones mal tomadas, ¿no? Sí. Y lo otro que yo observo es, me sorprende que ellos tienen, me imagino y veo que todo esto obedece también a una lectura de su realidad. Ellos realmente tienen una radiografía precisa de lo que está pasando en su tiempo, porque veo que están atacando a los problemas que aquejan a la iglesia en su momento. Entonces, a mí me hace pensar, porque esto es también una enseñanza para nosotros, Claro. ¿no? Si realmente en nuestros tiempos estamos teniendo una lectura de lo que realmente pasa y qué es lo que aqueja a la iglesia y qué es lo que amenaza con dividir y manipular a la iglesia sin dejar de tener esa inocencia que pasa inadvertido también el tema político, económico, los intereses que hay Claro, detrás. definitivamente que sí. Todo esto, y espero que vean la relevancia de esto para el presente, para el ministerio de la iglesia en el presente. Hoy en día, o sea, en cada generación, los cristianos y en cada lugar tienen que afrontar nuevos retos, retos que no se habían visto en el pasado. Y imagínense dónde quedan las ovejas, los miembros de la iglesia, cuando escuchan que ante esta situación, este pastor dice una cosa, este pastor dice otra cosa, este otro pastor dice otra cosa. Ellos se quedan como que, ¿qué hago? ¿No? Entonces, acá hay esta necesidad que en el presente también, ante los nuevos retos que no los encararon Cipriano, ni Esteban, ni todos estos otros cristianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a encarar? ¿Verdad? ¿Y qué debemos hacer para el bien de toda la iglesia? ¿No? Entonces, hay varias cosas que considerar. Vamos a hablar de eso más en la última sesión, Dios mediante. ¿Alguna otra pregunta, hermana? Ciertamente el contexto, digamos, de entender el porqué de la persecución. O sea, ¿por qué eran perseguidos en realidad? El contenido, el objetivo, digamos, que llevaban los cristianos en ese tiempo, ¿no? Y que eso tenía que ver también con ese contexto histórico que se vivía y las clases sociales que existían en ese tiempo. Entonces no eran perseguidos únicamente porque, bueno, esta fe y esto está aquí y los dioses romanos. Y eso trasciende también a todos las posiciones que usted nos señala de los diferentes mártires o obispos que han ido construyendo desde el cristianismo primitivo hasta el día de hoy. Sí. Entonces creo que eso, como decía un pastor protestante, con la Biblia en una mano y el periódico en otra mano. Porque si la iglesia está aislada de lo que pasa en el contexto y finalmente qué es lo que defiende Jesús en sus postulados hasta el día de hoy, vemos que eso en lo histórico que usted va señalando también se va como posicionando en cada uno de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y desde el siglo I, el II, el III y seguramente hasta el siglo que usted llegue, ¿no? Y hacia adelante. Y eso sí nos debe llamar la atención porque eso implica también, como usted dice, ya a veces muchos pastores y el rebaño no está siendo el mismo. No. Y eso es, como decía usted ayer, es triste porque eso es lo que vamos viendo. Sí, y eso es lo que se necesita. Por eso, honestamente, por eso es que estoy ofreciéndole yo esta conferencia, porque creo que es una de las necesidades más urgentes que hay. Y eso es lo que se necesita para el bienestar, la salud espiritual de la iglesia.
¿no? De toda la iglesia, que es una, ¿verdad? Profesor, Sí. buenas noches. ¿Cómo podemos entender, si sabemos la palabra eclesia, el asunto al cual quiero llegar es, en estos primeros siglos, si estudiamos la historia de la iglesia, podríamos llegar a la conclusión que fue por los muchos pastores que la iglesia avanzó. ¿Realmente será así? ¿O realmente fue como Pablo hablaba, que el crecimiento lo daba Dios? Lo hablo por el contexto muchas veces oscuro que ha pasado la iglesia en estos primeros siglos, con los cimas que ha habido, con las persecuciones, el mismo Cipriano, revelaciones un poco dudosas que quedaba cerca. Ya en esa época se conocía que circulaban en las diferentes congregaciones los códices. Entonces Cipriano tendría, por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 5, de pastorear de una manera al servicio de Dios, no por lo que dice. Entonces, ¿cómo podríamos resumir entonces todo esto? Muchos pastores pastorean un solo rebaño, o fue que realmente Dios en su grandeza y en su plan desde la eternidad tenía un solo rebaño? Y a eso me conduce a la siguiente pregunta. ¿Está bien llamarnos, ¿cómo se dice? Decíamos Lutero, los protestantes. ¿Está bien llamarnos protestantes o realmente llamarnos la grey de Dios o aquellos escogidos, eclesia? Porque si nos llamamos protestantes estaríamos yendo casi como que estamos protestando contra la Iglesia Católica, que ese era el contexto. Entonces le estaríamos dando cierta virtud, digamos, a hechos humanos, así lo considero yo, que realmente al hecho y al plan perfecto de Dios para nosotros. Gracias. Sí, muy bien. A ver, entonces la primera era si son los pastores o es Dios el que da el crecimiento. Yo creo que podemos afirmar las dos cosas sin que negarse, porque, por ejemplo, en ese pasaje en el que dice uno riega, uno siembra, el otro riega, Dios da el crecimiento. Fíjense que incluso en ese pasaje Dios da el crecimiento, pero Dios está obrando por medio de los medios de los hombres que están regando, que están plantando, que están haciendo. O sea, una cosa no niega a la otra, ¿no? Creo que el ejemplo más claro en este contexto, que todos podríamos aceptarlo, tiene que ver con lo que estábamos viendo el día de ayer. Todos nosotros tenemos nuestras Biblias en la mano. ¿Por qué? Creemos que Dios nos habla, pero también creemos de que ese texto es inspirado y que ese es el canon de la Biblia, el canon legítimo. Hemos aprendido que los que reconocen este canon, primeramente, son estos pastores de los primeros siglos que hemos estado viendo. Entonces, tenemos que concluir, si realmente creemos que esa Biblia es la palabra de Dios, de que Dios los guió a estos varones para que reconociesen el canon bíblico como tenía que reconocerse, ¿verdad? Entonces, una vez más, una cosa no niega la otra. Pero tampoco esto quiere decir que esos hombres eran perfectos. O sea, el decir que Dios ha guiado este proceso no quiere decir que son perfectos. Y eso son buenas noticias para nosotros. Porque eso significa que Dios también nos puede usar a nosotros en el presente, a pesar de que no seamos perfectos, porque nosotros tampoco somos perfectos. Nosotros también tenemos problemas, tú mismo te metes la pata, ¿no? Entonces yo creo que son buenas noticias. Con respecto a lo segundo, acerca de si llamarse protestante o la grey de Dios, lo que pasa es de que hay que reconocer de que, aunque no nos guste, somos nosotros el resultado de estos eventos históricos. Es como que
si alguien le pregunta a usted, ¿no? Un ejemplo. Usted es cristiano, ¿verdad? Sí, usted le va a decir. Y como esta persona sabe de que hay un montón de diferentes tipos de cristianos, porque hay diferentes iglesias, le va a preguntar a usted, ¿qué tipo de cristiano es usted? Le va a preguntar, ¿verdad? Entonces, si usted dice, como lo está diciendo, soy parte de la grey de Dios, se da cuenta que eso no le va a ayudar a la persona a saber la respuesta que quiere saber. Porque todo el mundo va a decir todos van a decir que son la grey de Dios, ¿verdad? Es simplemente reconocer, pues, las realidades históricas que la iglesia, a través de la historia, yo no sé si ya lo he usado esta imagen acá. La imagen que me gusta de la iglesia es que la iglesia ha sido como un árbol que comienza pues con una sola semilla, crece el tronco, pero después cuando crece el tronco, ¿qué es lo que empieza para ocurrir? Comienzan a crecer diferentes ramas y cada rama pues luego va se extendiendo y todo y se da cuenta que las ramas no son iguales, ¿verdad? Pero son todas partes de un mismo árbol, pues sí, ¿no? Entonces de manera similar podemos reconocer de que en el cristianismo hay diferentes ramas y que nosotros pertenecemos a una de estas ramas. Y eso no niega de que seamos parte pues de este pueblo de Dios que Dios ha estado formando a través de toda la historia. Ahora, con respecto acerca del término en sí de protestante, personalmente yo prefiero el término de evangélico. ¿Por qué? Porque se utilizan casi como sinónimos. ¿Por qué prefiero evangélico? No estoy diciendo que si alguien me pregunta, ¿soy protestante? Y yo le puedo decir, sí, soy protestante, ¿no? Pero ¿por qué prefiero? Justamente porque, como usted acaba de observar, el término protestante es un término negativo, es reaccionario. Nosotros, como protestantes, nos definimos por nuestra oposición a Roma. Eso no es bueno, porque nosotros no podemos ir andando por el mundo diciendo, bueno, esto hace Roma, entonces yo voy a ser diferente, ¿verdad? Porque no quiero hacer nada como ellos lo hacen. Eso no es una buena estrategia. Por eso prefiero yo el término de evangélico, porque el término evangélico no habla acerca de lo que nos oponemos, sino a lo que estamos nosotros a favor, lo que nosotros trabajamos, que es el evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, no sé si ayuda, responde, hermanos, ¿tiene alguna una respuesta a lo que digo? Sí. Si tiene alguna otra, ¿está bien? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si queda tiempo o queda ahí. Josué, creo que quiere decir algo. Entiendo que los cristianos han sido perseguidos y mataron por animales, por leones, y hasta el mismo Pablo ha matado a los cristianos. Pero mi pregunta es si esas personas mataron a los cristianos y Pablo, como ella antiguamente la iglesia, ¿por qué mataron a los cristianos, todo eso? ¿Por qué es que mataban a los cristianos? ¿Por qué los odiaban? Se puede decir, ¿no? Bueno, por diferentes razones, pero una de las cosas, hablando de el odio que se tenía contra los cristianos, el mundo, los paganos, en estos primeros siglos, describían a los cristianos como odiadores de la humanidad. Decían que los cristianos eran odiadores que odiaban a la humanidad. ¿Por qué se decía que los cristianos odiaban a la humanidad? Pues porque ellos se mantenían alejados de muchas de las cosas que el resto del mundo hacía, como el politeísmo, la idolatría, era parte de la cultura, ¿verdad? El que no quiere participar de esto es un alienado, antisocial, ¿verdad? Es como hoy día, hasta el día de hoy, les pasa a ustedes, bueno, acá también
en Cusco. Yo fui hoy día al Coricancha y estaba viendo que había mañana dicen que me dijeron que era la fiesta de una virgen de acá. Sí, debe ser porque estaban reventando cohetes. Debe ser por eso que están reventando los cohetes, ¿verdad? Pero es parte de la cultura celebrar todas estas procesiones, fiestas. Ahora ya hay más evangélicos y hay más tolerancias. Pero ¿cómo creen ustedes que inicialmente los cusqueños veían a los primeros evangélicos que no querían participar de todas estas fiestas que todo el mundo practicaba? Como diabólicos, ¿no? Literados, ¿no? Claro, satanistas, diabólicos. Así lo veían los cristianos en los primeros siglos. Curiosamente, no solamente los veían como antisociales, odiadores de la humanidad, también los acusaban de ateos. Los cristianos eran ateos. ¿Por qué se les considera a los cristianos ateos? ¿Cómo es que practicaba su religión todo el mundo? Pues con imágenes, con sus dioses que hacían. Los cristianos no tenían nada de eso. No tenían ningún ídolo, nada. Entonces, ¿qué se concluía? Que no tenían Dios. No tenían Dios. Eran ateos. Aparte de eso, se les acusaba de ser unos inmorales. ¿Por qué? Porque se casaban con sus hermanas. Ya. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo, no? A su esposa es una hermana de la iglesia, ¿verdad? Tú te casas con tu hermana. Aparte, son caníbales. Porque hablan de comer el cuerpo de Cristo y tomar la sangre de Cristo. Hablan de el agape, o sea, del amor, reunión del amor. O sea, se reúnen para practicar orgías también. Entiéndase acá, los cristianos en estos primeros siglos celebraban sus cosas a puertas cerradas. Esto era por invitación. No es que cualquiera entraba acá. Nosotros estamos acostumbrados que la puerta está abierta. Cualquiera puede entrar acá y ver lo que estamos haciendo. En estos primeros siglos no era así. Era puertas cerradas. Y entonces todo es secreto. Y cuando la gente cierra las puertas de secretos, ya saben ustedes por qué estarán haciendo cosas en secreto, ¿no? Entonces, los cristianos eran despreciados, maltratados, rechazados por todas estas cosas. Pero curiosamente, sufrían, aguantaban el dolor, y eso también causaba curiosidad entre las personas. Ven por qué es que se apoyaban como se hacían mutuamente, ¿no? Se amaban como se amaban, pero también por qué estaban dispuestos a sufrir. Y por eso es que Tertuliano decía de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. O sea, cuando un mártir derramaba su sangre, esa sangre hacía que más cristianos crezcan, ¿no? Entonces así pasaba. Creo que ya terminamos. ¿O una...? Sí. Sí, es solo algo, se habló claro de excomulgación, algo ahí. Creo que hasta Sí. ahora todavía la Iglesia Católica sigue. En cuanto a la Iglesia Evangélica, bueno, yo escuché, por ejemplo, hace años, ¿no? Había un grupo, que era un grupo religioso, ¿no es cierto?, una comunidad, que había venido, me parece, desde el Brasil, el cual se llamaba Dios es Amor. Pero luego por ahí yo escuché, no sé si eso es cierto, que la comunidad evangélica, ¿no es cierto?, lo excomulgaron y dijeron, no, estos ya no son evangélicos, ¿no? Por sus prácticas, ¿no es cierto? Esa era mi pregunta, o sea, ¿eso se realiza, ¿no?, en el mundo evangélico? O sea, se hace este tipo de selección, es decir, a este grupo ya no pertenece a la comunidad evangélica. Esa era mi pregunta. Sí, bueno, yo creo que de cierta manera todos los grupos evangélicos hacen eso, pero no lo hacen de manera coordinada, ¿no? O sea, todos los grupos evangélicos deciden, con estos me junto y con estos no me junto. ¿Se dan cuenta? Claro, dicen, no son hermanos, son primos, dice, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta que cuando ustedes dicen, yo a estos no los reconozco como hermanos, usted de cierta manera los está excomulgando porque está decidiendo no tener comunión espiritual con ellos. Eso es lo que la excomulgación es.
¿no? Ahora, el nombre también surge porque, como ya dijimos inicialmente, es apartarlos de la comunión que se tiene en la Santa Cena, que es el símbolo de la unidad cristiana, ¿verdad? Ahora, no se usa tanto en los contextos evangélicos porque también hemos visto y hemos reconocido que el rol de la comunión también no es el mismo que era en estos primeros siglos. Como hemos dicho, como se ve, pues acá, yo no sé cómo celebran el culto aquí en esta iglesia, pero en la mayoría de iglesias evangélicas en las que yo he ido, la comunión no se celebra todos los domingos. Es algo especial, pero el culto normal es solamente las alabanzas, oraciones y el sermón, ¿verdad? Y cualquiera puede participar de esas cosas. Se dan cuenta que no tiene un mecanismo para mostrar estos están adentro y estos están afuera. La comunión sí hace eso. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque el que participa de la comunión está adentro y el que no participa está afuera, ¿no? Y entonces por eso también es uno de los propósitos de la... Muy bien. Muy bien, creo que eso es todo. Gracias, hermanos. Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Sí, mañana vamos a reunir con la bendición del Señor. Mañana vamos a hablar del Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta noche, por esta reunión, por estos hermanos. Gracias, Señor, porque en esta clase, en esta conferencia, podemos nosotros también celebrar la comunión espiritual que tenemos en Cristo, porque venimos de diferentes denominaciones, de diferentes congregaciones, pero aún así nos reconocemos mutuamente como hermanos en Cristo y miembros de una sola iglesia, Señor. Te pedimos que tú uses estas conferencias para fortalecer nuestra fe, para capacitarnos y para que luego nosotros podamos ir a nuestras congregaciones y compartir esto con otros y también fortalecer a toda la iglesia aquí en Cusco, toda la iglesia en el Perú y también en todo el mundo, porque hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu y una iglesia en todo el mundo, Señor. Y juntos te alabamos y te bendecimos por medio de Jesucristo. Nos encomendamos a ti en esta noche, te pedimos de que nos lleves con bien a casa, nos des un sueño reparador y nos traigas el día de mañana con tu bendición para seguir participando de estas conferencias. Señor, nos encomendamos a ti por medio de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, vamos a empezar 7:10 segundos. Gracias. Gracias, pastor. Media. Pásame esa cajita. Por favor.